Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos en Mega TV. Escuchamos de fondo la balada del indio Ismael Ledesma, una hermosa composición de un músico paraguayo que vive en Francia. Va a estar en julio, Ismael. Vamos a traer también acá un gran amigo. La versión es de Riolo Alvarenga y su grupo, muy linda por cierto. Pero hoy vamos a hablar de artes plásticas, algo que no suele ser muy frecuente, pero que también queremos promocionar en estas charlas nocturnas de Mega TV. Con un artista plástico de destacada trayectoria a pesar de su juventud. Él es salteño de nacimiento, pero es paraguayo por adopción. Nos va a contar también esa historia. Se llama Sebastián Boesmi y esta es su semblanza para luego conversar la noche con él. Sebastián Boesmi nació en Salta, Argentina en 1980 y emigró con su familia a Paraguay a los 5 años de edad. Estudió licenciatura en Artes Visuales en el ISA FADA UNA y, a mitad de carrera, se trasladó a Nueva York durante un año para estudiar pintura y estar en contacto con la vida y el arte urbano. En los últimos años vivió y trabajó en París, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, Miami, Nueva York, Johannesburgo y actualmente en Madrid, atelier en Taller Madera Malasaña. Realizó numerosas muestras colectivas y 20 exposiciones individuales hasta la fecha. Expuso sus obras principalmente en galerías y museos en España, Francia, Paraguay y Argentina. Este artista complementa la creación con la investigación. En pocos meses inicia el doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, España. Asimismo, realizó un máster en investigación en arte y creación de la Universidad Complutense de Madrid. Dicta talleres experimentales de arte en Asunción y es socio fundador de la Asociación de Artistas Visuales del Paraguay. Bueno, Sebastián, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bien, Mario, muy contento de estar en tu programa y muy feliz. Bueno, te decía fuera de cámara cuando comenzamos a hablar que yo pensé que Boesmi era un apellido artístico. No. Así como algunos se ponen un apellido medio raro, o nuevo, o diferente. Me decías que no, que los Boesmi son así de nacimiento. Sí, el apellido es tal cual, es el apellido de la familia. Italiano. Es italiano, sí. Ya. Es del Piamonte, es del norte de Italia. Ah, del norte. Sí, Qué interesante. Pero lo curioso en tu biografía es que yo también pensando que eras paraguayo, naciste en Salta. ¿Cómo fue esa historia? Y nací en Salta, Argentina, y a los 5 años nos trasladamos a Paraguay con toda mi familia. Ajá. Y acá me crié, tengo mis recuerdos, Claro. mis raíces y mis orígenes. ¿Tus padres vinieron a trabajar a Paraguay? Sí, vinieron a trabajar y también por un tema de mi mamá, que tenía un problema de salud y el hermano de ella estaba acá. Y entonces papá decidió desconectarse un poco de lo que era la vida allá y venir acá y hacer como una especie de paréntesis. Claro. Y se sanó y nos quedamos. Así son las historias de la familia, ¿no? No, Ahora, increíble. ¿y cómo viven todavía tus padres? Mi padre falleció hace 23 años y mi madre está, gracias a Dios, con nosotros. ¿Cómo se llama ella? Marta Chagra, También apellido que no es muy común en Paraguay. libanés. Chagras libanés. Chagras ¿Qué mezcla? libanés. Hay una canción de Drexler que habla de eso, de que uno es una mezcla de todo, judío, libanés, europeo, Totalmente. indígena. Y vas a Salta de vez en cuando, ya no fuiste más. Vos sabés que, Mario, volví hace 3 años para reencontrarme un poco Claro. en esa búsqueda que tenemos los creadores, ¿verdad? Sí. Reencontrarme y me sorprendió, me emocionó, me pareció una ciudad bellísima, me sorprendió altamente. ¿Y cómo son los sentidos? Porque yo recuerdo caminar por el mercado de las flores, Ajá. oler el pororó ese que olía cuando era un niño. Qué increíble. Y me cayeron los recuerdos y me emocioné, me emocionó muchísimo. Te pregunté porque hay muchos paraguayos que van ahora como excursión. Es un destino turístico muy atractivo, Salta. Totalmente, totalmente. Hay mucha naturaleza, Exacto. hay muchas rutas. La naturaleza es, la verdad, preciosa, Qué preciosa. interesante cómo tu memoria todavía conservaba ese olor y ese ambiente, ¿no? Y conservaba los sentidos más primarios, ¿verdad? El Sí. aparato visual y la vista es como algo más desarrollado. Claro. Después creo que lo del oído, del Sí. olfato, son cosas como más primitivas quizás, cosas que vos olés un perfume, por ejemplo, una flor y te
te revive a la persona o al momento. Qué maravilla. Y bueno, tu vida acá, claro, comenzó prácticamente como todos comenzamos, colegio, facultad, estudios, trabajos. ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio San José, hice la primaria y la secundaria hice en el San Ignacio de Loyola y acabé en un colegio que está aquí, en el Lambaré, que se llama Nuevo Milenio. Sí, conozco también. Claro, de todas maneras, en esa época ya tenías una inclinación a las artes plásticas. Totalmente. Yo recuerdo que en sexto curso llevaba mi guitarra al colegio y tocábamos en el recreo y hacía los carteles para la clase, o siempre estaba yo para ayudar, para dibujar. Claro. Pero nunca pensé que iba a ser creador o artista plástico, porque yo siempre vi eso y lo sigo viendo con una cuestión, con un respeto, con una cuestión muy, muy grande, ¿verdad? Yo valoro mucho la posibilidad de poder tener una postura y de poder entender mi contexto y comunicarlo y representarlo. Claro. Pero en ese momento yo dibujaba y pintaba, no pensaba que iba a llegar nunca el día que iba a poder dedicarme a eso y trabajar en esto, ¿verdad? Claro, claro, qué proceso interesante ese, Sebastián, porque pasa que uno admira tanto el gran arte. Exacto. Y que uno dice, seré yo señor, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Ahora ha pasado, porque sé que también son unos estudiosos del arte. Sí, la investigación para mí es muy importante porque te ayuda mucho a ganar tiempo. El trabajo del artista es muy solitario, Sí. entonces cuando estás en grupos de investigación o en clases, o cuando das clases también, te encontrás con sorpresas porque te das cuenta que en el fondo el arte es como una especie de estado de encuentro, ¿verdad? Claro. Y hace claro. que las cosas se ensamblen solas y se muevan. Y en el fondo, la mejor escuela de arte es la vida, ¿verdad? Y son las personas que se van cruzando en tu camino. Sí, los profesores de literatura o que enseñan en talleres de escritura dicen, tenés que vivir primero, después tenés que contar. Exactamente. Difícil es que inventes una vida de la nada. Algo tiene que haberte Total. pasado, enamorarte, desenamorarte, sentir la traición, el dolor, la pena, la angustia. El artista plástico igual, ¿no? Tiene que haber vivido una vida importante. Totalmente. Y manifestar eso en su obra, ¿no? En tu Totalmente. caso, claro, tuviste que apoyar eso con conocimientos técnicos. ¿Cuáles son tus técnicas, tu estilo, si podrías definirlo ahora? Por supuesto, bueno, mi técnica es básicamente la pintura. Yo soy pintor, Ajá. pero la pintura me lleva a desarrollar las posibilidades del lenguaje pictórico. Y la pintura se expande teóricamente y formalmente. Se expande a cuestiones como la escultura, o el videoarte, o el arte digital, o la pintura expandida. Entonces, a partir de una cosa, yo me expando a otras cosas. Es como si aprendes a hablar otro idioma. Aprendimos castellano, Sí. pero después hablamos otro idioma, inglés, francés, guaraní, lo que sea. Claro. Pero lo hablamos con el mismo timbre de voz. No lo hablamos impostando otros tonos, Claro, porque sí. y yo lo considero algo parecido, encontrar tu lenguaje y después desarrollar las posibilidades de tu lenguaje. Entonces, a ver, lo primero para mí de todo es el dibujo, ¿verdad? Para cualquier cosa que hagas, Sí. para el diseño, para la pintura, siempre Sí, el dibujo es se lo parte primero. del dibujo. Es lo esencial. Y yo partí del dibujo porque dibujé toda mi vida. Ya. Qué interesante esto. Sí. Mano alzada, lápiz. Carbonilla, carbonilla. lápiz, mano alzada, generalmente registro con la cámara. Mezclo mucho tecnología con mis obras. Me interesa mucho que la obra se expanda con otros formatos, en otros soportes. O sea, uso materiales convencionales, pero quiero hacer imágenes no tan convencionales. Y maneras de expresar no tan convencionales. Porque en el fondo da igual con qué lo hagas. El tema es que te comunique algo. Claro. Un buen artista no es el que pinta mejor. ¿Entiendes? Es el que mejor comunica, yo creo. Sí, entiendo. Creo que va por ahí. Entiendo perfectamente y a veces nos confunde a los que somos neófitos en la materia porque decimos qué bien pinta este señor, pero no es original. Sin embargo, hay otro que no pinta tan bien para los parámetros de uno que está de afuera y sin embargo te llama la atención lo original que es su obra, ¿no? Contar una historia trae finalmente, ¿no? Claro, te comunica, porque yo creo que primero te entra por la emoción, después te entra por el intelecto. Creo que con la gente es lo mismo, con las personas pasa lo mismo. Siempre la gente te entra primero por lo emocional, por lo que te dice, y luego te entra por el interior, por lo que tiene en la cabeza, por lo que te comunica a nivel de palabras o de ideas. Veo que expusiste en muchísimos lugares ya, te llevó tu arte que vos dudabas primero si era o no, lo tuyo, sin embargo, te llevó por el mundo, recorriste mucho, aprendiste mucho, pero digamos,
eso que estuviste recorriendo y aprendiendo, lo vas volcando en distintas etapas de tu arte, tenés etapas más abstractas, otras más impresionistas. ¿Cómo fue tu evolución? Bueno, yo empecé con la serie Grafitis Imaginarios. Ok. Una serie que investiga como los imaginarios colectivos, investiga íconos, investiga como una suerte de aglomeración de cosas. Imagínate que todo lo que veamos pueda ser transmitido por una especie de filogenia o de código, Ajá. Ya entiendo. ¿verdad? Como, por ejemplo, un grupo de nativos canoeros quizás pueden desarrollar, navegar de una manera más fácil que un grupo que recolecta, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con lo que vemos. Es, en el fondo, una fantasía, ¿verdad? Claro. Es una fantasía, pero empecé con esa técnica y la sigo hasta ahora. Y luego tuve otras series más abstractas, más figurativas por momentos. A eso me refería, Mario, con lo que te comunicaba de ir investigando las posibilidades del lenguaje. Pero en cada obra que yo hago, la gente me dice, pero yo te reconozco a vos en esa pintura. Porque para mí lo más importante es tu paleta de color. Cuando vos desarrollás una paleta personal, sea lo que sea que hagas, se ve que es tu esencia, que son tus colores. Yo recuerdo que estuve 4 meses con el brazo derecho inmovilizado por un accidente que tuve. Sí. Y dije, yo no me voy a quedar en mi casa a esperar que me cure. Y me iba al taller y pintaba con la izquierda. Ponía telas grandes en el taller. Vivía en Barcelona, España en esa época. Y pintaba con la izquierda todo el tiempo y le decía a la derecha, que se ponga celosa, ¿verdad? Porque para que se despierte. Claro, despertaste. Despertaste, ¿verdad? Y eso la verdad que ese momento me fue fundamental para que yo encuentre o que tenga más afinidad con ciertas paletas. Qué interesante. En el fondo, como vos creás. Eso era más abstracto. Sí, ese momento era muy abstracto realmente, porque no puedo yo dibujar con la izquierda. Me imaginé. Tengo que hacer la pausa. Después quiero saber un poco lo que fue el Matisse para vos. Un premio que ha proyectado a muchísimos artistas plásticos paraguayos. Muy importante y que seguramente fue también un momento crucial para tu carrera como artista plástico. Pero además quiero preguntarte muchísimas cosas desde la visión, igual que usted, alguien que a lo mejor solamente pintó en 6º grado la última vez o en su tarjeta de presentación con alguna dama o con alguna persona que a uno le interesaba y le hacía un dibujito. Pero aún así, todos somos capaces de admirar la belleza en una obra de arte y de eso se trata hoy la conversación. Enseguida volvemos con nuestro invitado de hoy, Sebastián Boesmi, aquí conversando la noche. El artista plástico Sebastián Boesmi con nosotros. Vamos a ir poniendo desordenadamente en la edición algunas de las pinturas y algunos de los trabajos para que tengamos una idea del trabajo pictórico de nuestro invitado, pero además entender su proceso creativo. Antes de entrar de vuelta en lo que dejamos, que era el momento del Matisse y lo que ocurrió después, me olvidé preguntarte si tenés hermanos. Tengo 2 hermanas. ¿Hermanas mujeres? Sí, tengo 2 hermanas. ¿Menores? Yo soy el del medio, una mayor y una menor. Sándwich y de 2 mujeres, qué interesante. Totalmente. ¿Y ellas se dedican también a esto o no? No, mi hermana menor es nutricionista, María Boesmi, y María Celeste Boesmi es abogada. Mira vos, qué interesante. Por lo menos no es aburrida tu familia. Tenés nutricionista, te dicen cómo comer, qué dejar de comer. Tengo una hija nutricionista, por eso lo sé. Y la otra te puede sacar de algunos problemas importantes, ¿no? Totalmente, la abogada. totalmente. y la mamá química. Y química la mamá. Mamá química. Bueno, Sebastián, evidentemente ese momento del Matisse fue algo importante. ¿Qué año ocurrió eso? Yo gané el Matisse en el año 2009. Ok. Y viajé a París en el año 2010. Sí. Fue una experiencia fundamental, lo recuerdo ahora y me emociono porque imagínate lo que es salir de un taller que era el patio de mi casa, ¿verdad? De época de estudiante. Y llegar a un taller en el cual vos abrías la ventana y veías el río Sena, claro. Veías la Torre Eiffel, veías todo esa arquitectura, veías eso y no lo podía creer. Me acuerdo que llegué al taller y después bajé la escalera y le pregunté a la recepcionista,
de verdad, ese es mi taller, ¿no será que se equivocaron? Claro. Como anécdota te cuento. Claro, pero perdón, antes de que sigas, lo que pasa es que parece hasta novelesco, porque desde tiempos muy antiguos el sueño de cualquier pintor era ir a París. Sí, claro. Era un que poco sí. la meca, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que lo es porque es una ciudad fascinante y cuando llegué a París yo me di cuenta que no estaba de turista, que estaba enviado por un gobierno y por una embajada que me dieron una oportunidad. Entonces yo desde el día cero empecé a trabajar, me levantaba súper temprano, me iba a las galerías, dejaba mi tarjeta. Y tuve suerte, Mario, y una galería en la Rue Pont Louis de Philippe, en Le Marais, una galería muy buena, me expuso una individual. Qué bueno. Sí, y me dijeron, de acá a 2 años, me dijo el señor, que es la agenda que ocupan las galerías, ¿verdad? Claro. Dije, no, yo me voy en 2 meses a Paraguay de nuevo. Y él también es artista, el Monsieur Conrad, y me dice, mira, yo tengo mi exposición dentro de 2 meses. Te voy a dar mi lugar, porque yo quiero que vos pongas mi galería. Qué increíble, ¿no? Y yo hasta ahora soy agradecidísimo Claro, quedaste a amigo esa con él familia, a él, a su señora, de la hija, súper amigos, y seguimos colaborando. Es más, estamos planeando una futura exposición para el año que viene en su galería. Y bueno, y fue una maravilla porque mi exposición fue un montón de gente. Yo estaba en la Cité Internacional de Saks, una residencia de artistas, y ahí conocí mucha gente. En realidad, porque también friccioné un poco las cosas, porque al llegar me daba cuenta que nadie se hablaba con nadie, ¿verdad? Claro. Todos iban a su rollo. Habían pintores, escultores, músicos, Claro. poetas, de todas las creaciones. Y pasaron 3 días, Mario, yo estaba encerrado en mi taller y no hablaba con nadie. Y cité al crítico de arte Nicolás Bourriaud y puse un cartel en el lobby de la residencia. Yo no vine desde Paraguay para estar encerrado en mi taller. Si querés compartir y conocernos o a ver lo que hacemos, lo que haces vos, toca mi puerta, ¿verdad? Y cité a Nicolás Bourriaud poniendo el arte es un estado de encuentro, que de hecho lo es. Mira vos. Y empezó a llegar la gente. Primero llegaron japonesas, me acuerdo. Mi Rompiste amiga. el hielo un poco. Rompí el hielo y al final mi taller, que hay unas imágenes que mandé, se volvió el epicentro de la residencia y hacíamos murales colaborativos, hacíamos muchas obras colaborativas. Claro. Después gente de ahí vino a Paraguay a exponer desde Japón, desde Nueva York. Hicimos un grupo de amigos y de colegas muy lindo que hasta Y ellos ahora... también eran personas que habían tenido premios como el tuyo y que habían sido enviados por las embajadas y gobiernos. Efectivamente. Entiendo. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque el artista tiene esa introspección natural, de repente, ¿verdad? De encerrarse en sí mismo y quedar ahí en su cascarón. Vos rompiste un poco, tenías la necesidad, tenías que comunicarte con alguien. Tenía que tener ese feedback, tenía que tener esa cuestión, esa mirada de otra persona, ¿verdad? Claro. Tenía que tener un poco la energía y la mirada del otro porque la verdad que me estaba aburriendo un poco en el taller después de 4 días. Sí, conozco esa sensación. Me ha pasado también viajando de que a veces uno pasa 3 días y no habla con nadie. Y sí, te comenzaba a volver loco, ¿verdad? Porque sí, tengo que hablar con alguien, con un extraño, aunque sea pararle a alguien y decirle quiero hablar con alguien. Más o menos. Porque acá es muy fácil, porque acá somos muy comunicativos, pero París ya es una ciudad muy grande. ¿Recorriste todos los museos, hiciste todo el peregrinaje clásico? Sí, sí, sí. Pero primero me dediqué, como te dije, a llegar a hacer mi producción, a proyectar lo que quería hacer, a ver mis galerías. Eso me tardó como 1 semana y pico. Por supuesto que fui al Louvre, fui a l'Orangerie, fui así, corriendo al día siguiente, Sí, me imagino. obvio. Pero empecé a pasearme, por decirlo así, después de 2 semanas. Yo quería llegar y dejar todo organizado. Yo soy una persona muy ordenada con la manera en que hago las cosas en mi creación, porque yo creo que hay muchas posibilidades y cuando hay muchas posibilidades también supone una manera de exclusión eso, te perdés. Claro. Entonces en el arte contemporáneo todo vale, todo está muy efervescente y creo que tenés que tener una línea a la cual seguir, ¿verdad? Claro. Y se te facilita un poco las cosas. Un Eso. sistema y una disciplina, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Qué interesante. Al final, ¿cuánto tiempo fue esa permanencia? Y me fui, mi premio eran 2 meses y me quedé casi 2 años. Por eso yo decía, qué raro, porque conozco el premio y sé que son 2 meses, está bien, es lindo también,
Pero todo lo que hiciste no da para 2 meses, fueron 2 años. Sí, casi 2 años, año y medio por ahí. Sí. Y recuerdo que le comenté a la directora que iba a hacer la exposición y si podían extenderme el atelier y me dijeron que sí, y luego ya yo de mis dinero fui pagando mensualmente, ¿verdad? Claro. Así que fue genial ese momento. ¿Y vivías en el mismo lugar? Sí. ¡Qué maravilla! Un lugar maravilloso en la Rue de Rivoli, Sí. lleno de artistas, creadores. Era como una gran vecindad de artistas. Era una maravilla ese sitio. Qué interesante, ¿no? Y cuánta historia corrió por todas esas calles y esas galerías de París, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que conocer la historia para saber la grandeza de eso. Ahora, evidentemente ahí había 2 cosas. Estabas en un proceso fuerte de aprendizaje. Eso te sirvió como un bagaje enorme seguramente para todo lo que vino después, ¿no? Eso fue algo fundamental. Eso fue el giro de tuerca. Ajá. Fue una bisagra como relacional para todo lo que vino después, porque fue la primera vez que yo estaba en Europa y más por una cuestión profesional. Claro. Y a partir de ahí empecé a entender que podía hacer más cosas, que podía arriesgarme, que podía tomar decisiones y que por sobre todo podía evolucionar. Y en el fondo evolucionar también es dejar cosas atrás, ¿verdad? Entonces tuve que dejar a Paraguay atrás por 2, 3 años, Claro. que me ausenté, que fue muy fuerte, muy fuerte, fue estar 3 años sin venir. El desarraigo es fuerte. Sí, y a los 3 años volví otra vez, hice una exposición, entonces cada año regreso y creo mis obras y las expongo, porque yo quiero que mis mejores obras estén en las colecciones de Paraguay. De hecho, ya lo están, así que quiero que eso siga. Por supuesto que tengo mis coleccionistas y mis galeristas allá también, ¿verdad? Claro. Pero me interesa, aparte de crear una obra física, me interesa que esa cuestión inmaterial, ¿verdad? Que esa cuestión artística, ¿verdad? Sí. Que esté aquí. Entiendo muy bien. Siempre se suele decir, y yo estoy más vinculado al mundo de la música porque tengo muchos amigos músicos, los productores dicen, genera algo que primero impacte en tu ambiente y después iremos viendo otros escenarios. Pero es importante ser alguien en el lugar de origen de uno, ¿no? Claro. Y contar algo novedoso en ese lugar y ser de peso en ese lugar, que creo que es el camino correcto, ¿no? Ahora, quiero entender lo siguiente. Cuando trabajas sobre un cuadro, ¿ya vas imaginando una serie o es cada acto pictórico es independiente? Yo veo las obras no como obras, sino como proyectos o como ensayos. Ah, ok. Yo tengo una cuestión de que un cuadro para mí forma parte de algo más grande que pueden ser instalaciones, videos, esculturas, otros cuadros, dibujos, una acción, una performance. Ajá. Entonces trato de verlo no aisladamente, sino como parte de un todo, porque es una palabra más dentro de una gran oración o gran ensayo que estoy escribiendo con colores y con gestos. Entonces los veo de esa manera. Y también creo que es también más interesante verlos de esa manera porque yo no creo más en esa cuestión de la obra maestra o esta es mi obra. Eso es muy renacentista, eso es muy antiguo, por decirlo así. El arte contemporáneo no va de eso. Yo creo que hay que ser un poco más humildes de alguna manera y ver a la creación como una cuestión holística. No como decir, hice este trazo, mira, qué capo. No, eso yo creo que ya no van a haber Picasso, ni Dalí, ni Mondrian. Eso es arte moderno. Hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial, está el arte moderno. Después comienza el arte contemporáneo y sigue hasta ahora. Quizás estamos en un momento hipercontemporáneo del arte. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, verdad? Claro. ¿Hasta cuándo? Con la rueda de Marcel Duchamp siempre me pregunto yo, ¿cómo quiero ir y tocarla y preguntarme cuándo será que va a dejar de girar, verdad? Claro. Y este señor, este gran filósofo y artista, Marcel Duchamp, abre esta puerta con el arte contemporáneo que es como una puerta que no tiene una salida. Entonces yo tomo las cosas de esa manera, las tomo en grupos, como ensayos, como grandes ensayos. Qué interesante esto que decís, porque volviendo a la música, yo siempre hago esa relación porque es mi especialidad, ya no hay más discos, no hay más álbumes,
no hay más Sgt. Pepper. Lo que hay es una cantidad de canciones que de repente pueden conformar una obra en streaming, ya no más inclusive en lo físico. Entonces es como que cambió la forma de escuchar la música inclusive. Y estudié mucho lo de Warhol y Basquiat y compañía, porque me gustan simplemente, y vi el documental y leí un poco los diarios de Warhol otra vez, y ellos ya estaban en eso en ese momento, en los 60, 70 en Nueva York. Ellos ya tenían una idea de que no había que hacer un cuadro de Marilyn, se hacía una serie, inclusive de grabados, litografías. Era raro cómo producían, sin embargo hicieron arte en serio, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, yo creo que no hay reglas. Y cada artista o cada creador tiene su manera y no hay una manera que sea la correcta, ¿verdad? No va de eso. Ajá. Pero yo sí creo que hay que estar profundamente convencido de lo que se está haciendo, porque es como una alquimia en el fondo. Claro, claro. Estás convirtiendo cosas en otras cosas que ya no tienen más los valores inherentes de esas cosas anteriores. Sí. Tiene un valor simbólico nuevo, tienen otros valores, entonces es como si fueras un mago en el fondo. Sí. Es muy curioso. Bueno, ahí tengo que hacer una pausa, me encanta. Tuve un programa que se llamaba Alquimia en los años 80. ¿En serio? Y en esa época se vio como algo raro que se ponga un nombre de programa de radio así, y tenía que ver con eso. Vamos a ir hablando con Sebastián Boesmi, viendo su obra mientras hablamos también, y sobre todo preguntándole también de sus proyectos, de sus ambiciones, sus sueños, cómo es ser artista plástico en un medio siempre tan limitado como Paraguay, pero que él, por lo que veo, respeta y ama mucho. Vamos a hacer una pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos disfrutando esta charla con Sebastián Boesmi. Les confieso que no lo conocía personalmente, igual que usted a lo mejor, pero lo veo lleno de fuerza, entusiasmo, de ímpetu, en pleno proceso creativo. 42 años, ¿verdad? No soy de eso que quiere esconder su edad. No, ni loco. Bueno, 42 años, que es una edad muy interesante, donde uno ya aprendió muchas cosas y puede también enseñar o legar lo que uno aprendió. A propósito, veo que sos integrante de varios talleres, o sea, dictás talleres, y sos integrante de la Asociación de Artistas Visuales del Paraguay. Así ¿Cómo es. desarrollas eso? Bueno, ¿cómo nació la asociación? Sí, ¿y cómo desarrollas los talleres? Bueno, los talleres generalmente los hago en el contexto de mis exposiciones. Ok. Cuando hago expos, doy talleres en un fin de semana o en un par de días. Ajá. En la galería, ¿verdad? Qué bueno. Porque a mí me gusta que las exposiciones de arte sean eventos culturales, artísticos, sociales, pero también educativos, ¿verdad? Entiendo. Entonces creo que le da a la exposición otra atmósfera, le da otro tinte. Claro. Claro, qué interesante. ¿Y cómo funciona la avispa? Me gusta la sigla, lo que dice avispa, parece que pica, ¿no? Avispa, sí. ¿Qué es avispa? Asociación de Artistas Visuales del Paraguay, avispa. Claro, ¿y qué hacen ahí? Y bueno, yo soy socio fundador, formamos esta asociación para trabajar en principio por los derechos de los artistas. Ajá. Y en ese momento hubo muchos problemas ambientales, hubo mucho incendio y hacíamos subasta de obras de arte que donábamos y dábamos el dinero a los bomberos. Ajá. Estamos muy ocupados con eso porque por suerte que todos tenemos y todas una cuestión, una noción ambiental, ¿verdad? Pero nos preocupamos por el medio ambiente y queríamos ayudar con eso. Luego, por suerte, los incendios pasaron y todo eso. Y empezamos a trabajar en la ley del mecenazgo, a trabajar en los derechos de los artistas, en que tengamos IPS, en que tengamos, a ver, cualquier cuestión fundamental que tiene todo profesional o trabajador, ¿verdad? Sí. Y también hicimos unos contratos, junto con 2 artistas más, desarrollamos un modelo de contrato para que se usen las galerías y que los artistas jóvenes puedan tener las cosas, de una manera profesionalizar más lo que es la práctica, ¿verdad? Sí, eso que es muy interesante, creo que es un vacío que hay que ir llenando, porque todavía estamos terminando de entender esa relación del artista con sus necesidades básicas y con su profesión también, ¿verdad? Claro. Finalmente, el artista vive de su trabajo, de su obra. En ese sentido, ¿mejoró la valoración de la sociedad con respecto a
a los trabajos artísticos. Digo, ya se entiende que hay un mercado, de que son objetos inclusive adquieren valor con el tiempo. ¿Está mejor eso en la sociedad o no tanto? Yo creo que está mejor, Mario, de hace, no sé, 10, 20 años atrás. Sí. De cuando yo empecé, está mucho mejor porque hay más artistas, hay más gente nueva y hay más gente haciendo cosas. Y si vos tenés muchas voces, es complicado callarlas, es complicado invisibilizarlas. Y hay mucha gente que está realmente comprometida, que ama lo que hace, porque el artista, a ver, nadie lo obliga a ser artista, ¿verdad? Claro. El artista es porque es una profunda necesidad que tiene. Sí. Entonces, cuando vos juntas muchas de esas personas, pasa algo, hay fricción. Y la gente, el público no es tonto, la gente no es tonta, la gente es muy formada, más hoy en día con internet, con las tecnologías nuevas, con lo que la gente que viaja, que ve. Hay gente que no hace falta estudiar ni siquiera para tener un ojo y un gusto y saber lo que te gusta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso cambió muchísimo. Por supuesto que faltan cosas y hay mucho que mejorar siempre. Pero yo soy de las personas que ven lo positivo, ¿verdad? Y lo agarran y lo abrazan. Yo no me quejo tanto. Yo voy para los positivos y a las cosas que hay que mejorar se trabajan pero por medio de la acción, de lo positivo, no del plagueo. Ni del Ayshin-Yarangá, ¿verdad? Exactamente. Es muy nuestro Creo también. que la autocomiseración. Efectivamente, eso no nos lleva a ningún sitio. parte. No. Ahora, ¿cómo es actualmente? Te digo porque siendo mayor que vos, nosotros en los 70 íbamos a las galerías y había siempre dos, había unas pequeñas tribus de artistas plásticos bastante cerradas. No había demasiado crítica tampoco, creo que hasta ahora sigue faltando un poco más de eso también, especializada digo, pero es como que se amplió más, aparecieron los shoppings, aparecieron las cooperativas, hay otros espacios ahora para el arte, ¿no? Claro, y también los artistas se fueron al extranjero, volvimos, traímos cosas nuevas, hay más espacios. Hay también, hubo una escuela, o sea, hay todavía la Escuela de Arte que es el ISA, o Bellas Artes, y convengamos que un artista que entra a estudiar arte es más fácil que gane tiempo con la formación y que sistematice su aprendizaje, porque puedes ser autodidacta, pero vas a tardar mucho más tiempo que si te vas todos los días, 5 horas por día a trabajar a tu universidad. Entonces eso ayudó mucho. Los docentes, porque tenemos docentes muy buenos en el país, que son artistas también, y eso también hace que los alumnos y las alumnas se visibilicen, ¿verdad? Y también las redes ayudaron mucho, porque muchísimo. Claro, no había otra forma antes de mostrarla que no sea. Ahora tenés las plataformas, tenés las páginas sociales, hay todo. Ahora, justamente eso, las nuevas herramientas, sobre todo la informática, ¿entró también en el arte o no? Totalmente. En mi caso, la tecnología estuvo presente siempre, como te comentaba. Yo uso materiales convencionales, pero trato de llegar a canales no tan convencionales, ¿verdad? Por ejemplo, dibujo, pero filmo lo que dibujo y hago videoarte de eso. Tengo cuestiones también con las animaciones digitales que planteo ahora a partir de una pintura de mi autoría y de una composición musical de Javier Rodríguez, un músico paraguayo. Lo conozco. Y un animador colombiano. Hacemos una obra en videoarte que se mueve con el ritmo y la cadencia de la música de Javier y se nutre formalmente de mi pintura. Y todo está hecho a mano, es como un gran collage digital, ¿verdad? Eso lo expuse hace poco en la Galería Matices y fue muy... ¿No lo vas a poner en YouTube, por ejemplo? Seguramente que lo pondré en mi página. Bueno. Sí, ¿Cómo figura tu página? Sebastián Boesmi. Sebastián-boesmi.com, medio. Sebastián-boesmi.com. Te vamos a buscar ahí. Claro, no, digo porque lo que nos pudimos ir a la exposición a lo mejor, porque claro, estoy más pensando en que es el camino que siguieron también muchos artistas plásticos importantes en Europa. Qué sé yo, The Wall de Pink Floyd se hizo hace 40 años ya con esa técnica, ¿no? Y fue un impacto mundial, ¿no? Claro. Creo que es un camino válido también. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una escultura en 3D. Esta noche me reúno para seguir haciéndola, para poder, a partir de la escultura en 3D, imprimirla y hacer de los personajes de los cuadros, hacer personajes... Corpóreos.
corpóreos. En impresión en 3D estoy investigando que hay impresoras que imprimen en metal, en barro, Sí. y te imaginas estructuras gigantes en cerámica que estén, no sé, en la calle inclusive, ¿verdad? Claro, qué interesante. Sí, eso sería increíble. Ahora, evidentemente estamos en un momento otra vez muy cambiante, porque estas tecnologías van cambiando casi anualmente, mensualmente, van a seguir apareciendo una cantidad de herramientas. El tema es qué hacer con ellas, ¿no? Claro, yo creo que uno tiene que estar abierto a todas las herramientas y a todos los colores y a todo, porque todo sirve para algo, ¿verdad? Yo no diría, no, yo no uso el dorado, me da animaversión. No, el dorado te puede servir para algo preciso. O decir, no, yo la inteligencia artificial, no, también te puede servir para algo preciso. Hay que ser un poco más afable con lo que te ofrece la naturaleza de las técnicas, ¿verdad? Sí, entiendo. Porque estás poniendo ahí una barrera. Y si vos vas a crear, no tenés que poner barreras, vos tenés que fluir. Claro. Vos tenés que fluir y ser creativo y ver qué hago con esto y qué hago con esto. ¿Y qué hago si los pongo así? Son otra cosa ya. Sí. Y si vos decís no a las cosas, yo, la vida es como un cerdo, la vida para el artista. Se aprovecha todo. Claro. Como en el cerdo se aprovecha todo, hasta la oreja, el cachete, todo se come. Claro. Entonces yo lo veo así. Sí, me pareció rara tu metáfora, por eso me quedé medio mirándote raro. Es un dicho español, dicen, para el artista la vida es como un cerdo. ¿Por qué? Porque se aprovecha todo. Y nosotros aprovechamos todo a nuestro alrededor. Porque el español y el europeo es de comer mucho cerdo, además muy bien cocinado. Sí, sí. Tengo bellos recuerdos de España sobre eso. Pero, a ver, ¿cómo ves lo que está acompañando esto que vos decís? Hay jóvenes también ya detrás de la generación de ustedes, porque ustedes son una generación intermedia. Sí. Paraguay casi cada 20 años como que se renueva un poco. Ustedes mismos están reemplazando a gente que hoy ya está en la parte final de sus carreras. Algunos inclusive han partido lastimosamente. ¿Qué tal las nuevas generaciones con respecto a las artes plásticas? Yo estoy sorprendido. ¿Ah, sí? En la plástica, en la música también. Yo voy mucho a conciertos. Me consta. Y la verdad que estoy sorprendido. Sí. Y volviendo Pero no sabía que en la plástica también. En la plástica hay gente muy interesante, gente muy joven, gente muy vanguardista, gente que se anima a hacer cosas, gente que le da igual el medio, la técnica, que no buscan esa estética, que entienden que la estética es una forma de marketing y van más allá de eso. Y eso es interesante porque es una declaración hasta política y todo, ¿verdad? Cierto. Entonces, esas cuestiones que están en cómo piensan la obra me parecen mucho más interesantes que la obra, inclusive. A eso me refería con ver las cosas de una manera holística y no ver la cosa como la cosa formal, el objeto matérico. Ver su valor simbólico, ver su valor conceptual, ver su valor personal, tu empatía que tenés con eso, que eso no tiene justificación. Ese es tu gusto, ¿verdad? No todo tiene que tener una justificación tampoco, ¿verdad? Claro. La pura sensibilidad tiene que estar presente. Y también en mi discurso como artista, también yo quiero rescatar un poco ese valor estético dentro del arte contemporáneo que es tan justificado, tan conceptualizado, tan, en el fondo, purista, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa cuestión del gusto, del placer estético? ¿Qué pasa con el derecho del espectador a no tener que entender lo que está viendo y no comerse la cabeza? No imponerle. Claro, por supuesto, porque en el fondo el público es el que cierra tu creación. Claro. El coleccionista que se anima a comprar una obra contemporánea atrevida o que sale de los parámetros. Sí. Yo creo que es tan artista como nosotros, ¿eh? Porque Eso sostiene Borges. Borges siempre dice que el libro se completa con el lector. Si no, no sirve para nada. Totalmente, totalmente. Tengo que hacer una breve pausa. Estamos hablando con Sebastián Boesmi, artista plástico. Buena noticia la que nos da. Está garantizada la continuidad de las artes plásticas en Paraguay. Me gusta porque no sos pesimista. No, para nada. He escuchado a muchos artistas que se quejan y están en el lamento. La vida me engañó, este país no da para nada. Te veo muy optimista. Quiero redondear ese concepto a la vuelta de la pausa. Sebastián Boesmi con nosotros. Investíguelo, ¿eh? Puede encontrarlo. Sebastián-medio Boesmi @.com. .com directo, sin arroba, claro. Web, sí. Para la página web. ¿Estás también en Instagram? Sí, @BoesmiArt. Boesmi Art. O @Sebastián Boesmi. Ok, vamos a buscarlo también ahí para entender mejor a este muchacho que nos sorprende con sus ideas bastante claras. Ya volvemos con más en la última parte de Conversando la Noche.
Bueno, me sorprende, Sebastián, como te decía, por tu optimismo, que no quiere decir tampoco ingenuidad. Ya pasaste bastante, sos un hombre maduro, ya habrás tenido tus tropezones, tus limitaciones, pero Totalmente. te veo como viendo con esperanzas el futuro de nuestras artes en Paraguay. Totalmente, y también eso es parte de mi proceso. Mi obra parte de sentimientos altos. Mi obra está llena de expresividad, está llena de color, y eso quiere decir que yo voy buscando eso. En el fondo, el arte te saca de la oscuridad, no te arrastra a la oscuridad, y yo lo leo de esa manera, ¿verdad? Entonces lo uso para salir de la oscuridad. Todos tenemos momentos oscuros, Claro. mustios, melancólicos, y son tan necesarios para crear también o para reflexionar, obvio. Pero si uno va a empezar a lamentarse, aunque todo se venga abajo, ¿verdad? Uno no va a salir adelante y uno se va a extinguir como creador. Entonces yo prefiero tomar el camino de construir por medio de los sentimientos más altos. Y en el fondo se ve eso en mi obra. La Claro. gente que tiene mi obra la disfruta, se llena de energía en su casa. Es una obra optimista, alegre, colorida. Tiene sus momentos también, ¿verdad? Obviamente. claro, pero el grueso de la columna es una obra que te pone las pilas. Y ahora mismo, junio 2023, ¿en qué estás? Bueno, acabo de terminar una exposición en la Galería Matices. Sí. Vi el comentario. Sí, y ahora estoy yendo a Madrid, donde estoy residiendo dentro de 2 semanas para empezar mi doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Acabé una maestría en investigación de arte y creación y ahora voy a Madrid a continuar esa cuestión académica con el doctorado. Y es interesante porque no tengo que ir a clases ni asistir, es una cuestión que hago en mi taller con un tutor externo por internet. Yo puedo estar acá en Paraguay haciéndolo, ¿verdad? Pero vos te vas a ir allá. Me voy allá a empezar, pero ok. después vengo Después otra ya vez, puedes venir. después vengo en diciembre y estoy acá y estoy allá. Entonces es interesante porque imagínate todo lo que voy a aprender. Pero ya estoy comenzando a envidiar tu vida. Estoy alucinando. No sé por qué no seguía en arquitectura y pintura. Bueno, no, me encanta, claro que sí. Aparte que todo eso otra vez reditúa en inspiración, en todo lo que vas a transmitir en tus próximas obras, ¿no? Es un capital que vas adquiriendo. Es un capital abstracto, es un Claro. capital inmaterial. Y creo que uno también, cuando yo de repente o cualquier artista se siente así mustio, triste, está bueno pensar en esos capitales inmateriales que tenemos todos. Eso nos da un poco de energía para salir adelante, porque el talento que tiene un artista, el talento que tiene un creador, ya es algo por lo cual estar feliz. Me explico, aunque no se mueva el arte, aunque no se venda o lo que sea, pero tratar de, no sé, de ver un poco más hacia adentro y estar conectado, yo creo. Saber Sí, entiendo. quién es uno. Agradecer a la vida tener esa posibilidad de crear todos los días algo, ¿no? Por supuesto que ¿Sos sí. creyente o no? Yo creo en algo que está más allá de todo lo que me enseñaron. Ok. Y para mí una iglesia es un gran aeropuerto para irme donde yo me quiera ir. Bien. ¿Me explico? Me gusta, nunca tampoco escuché esa definición. Claro, a ver, entonces, ¿sí crees que hay un poder superior por ahí? No, por supuesto que sí. Eso sí. Acá en el arroyo que está acá abajo hay un poder superior. En el cerro arriba Sí. hay un poder mucho más grande que en cualquier centro capitalista o shopping o vehículo o lo que sea. Por supuesto que sí. Entiendo. Indudablemente. No, interesante ese concepto y voy a tomarlo para desarrollarlo un poco, lo del aeropuerto en cada iglesia, para despegar hacia el verdadero encuentro con Dios, ¿no? Porque ese es el aeropuerto nomás, no es tan importante Por el aeropuerto. supuesto que sí. El destino es lo que es importante. Totalmente. Bueno, Sebastián, he disfrutado mucho esta charla. ¿Y cómo te ves de aquí a un futuro no muy lejano? ¿Qué sé yo? ¿Cómo querés redondear tu vida como artista plástico? Y mira, este doctorado que voy a empezar es justamente para sistematizar mis investigaciones y yo veo a mi obra evolucionada y la veo performática, la veo conectada a la tecnología, la veo conectada, muy conectada a la gente, a las personas. No la veo pasiva, la veo activa, la veo que interactuando con las personas, la veo en otras plataformas que no son las galerías de arte solamente, la veo entre nosotros. Y yo personalmente a mí me veo como estoy ahora, soñando siempre,
así me veo, me quiero ver siempre, ¿verdad? ¿Vas a hacer esto hasta tu último suspiro? Yo creo que sí. Está bueno. O sea, no hay artista plástico retirado luego. No, uno aprende y sigue hasta los 99, decía Da Vinci, ¿verdad? Matisse con sus papeles, sus collages, los cortaba con sus tijeras, pintaba con sus brochas largas desde la cama, Frida Kahlo. Sí. O sea, la historia de los artistas te cuentan de que esto es una necesidad, algo visceral, algo que te sale y te va a salir siempre. Y eso para mí es una bendición. Y ahí sí puedo creer. Ahí sí, o sea, teniendo eso, ¿cómo no se va a creer en algo que es más grande que uno? ¿Por qué sale ese impulso, verdad? Por supuesto, eso es algo divino, es eso. Es algo superior eso. Bueno, qué gusto, Sebastián. Me encanta charlar contigo, pero voy a mirar más tu obra, que es lo que tenemos que hacer todos. Hoy era una introducción. Ahora tenemos que comenzar a investigarlo a este señor que la verdad nos contagia de su entusiasmo por algo que siempre va a ser superior, justamente, el arte, que nos enaltece como seres humanos, que nos redime también como condición humana. Gracias, querido Sebastián Boesmi. Será hasta la próxima, ¿sí? Gracias, Mario. Un placer estar contigo aquí. Igualmente, señores, señoras, gracias por acompañarnos. Aquí siempre conocemos más a fondo a alguien que por ahí era conocido por los medios o por las exposiciones o por su tarea profesional, pero aquí lo conocemos más como dimensión humana, que es lo que queremos. Será hasta la próxima. Buenas noches.